Bueno, Sebastiana, lo primero que a mí me llamó mucho la atención es Padrino López y este general del CEOFAN acompañando a Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia. Tú lo calificaste de autogolpe o golpe, quisiera que me definieran eso, pues ayer ya entregaron las actas Elvia Almoroso. ¿Qué se está desarrollando a esta hora con respecto a eso? Bueno, la presencia del general Padrino López y del comandante estratégico operacional, que es el jefe militar de más alto rango en el país, como ese el general en jefe Domingo Hernández Lares, pues sin duda que representan un- una posición muy comprometedora de la Fuerza Armada a favor de un candidato, porque realmente Nicolás Maduro no se presenta ante el Tribunal Supremo a solicitar un recurso de amparo como presidente de la República, porque no le corresponde, se presenta como candidato. Y eso, a mi juicio, constituye un punto de quiebre entre esa posición, digamos, ciertamente, digamos, dudosa del general Padrino al comprometer a la Fuerza Armada y esta posición ya tajante, ya demostrada que sencillamente él no está actuando como el ministro de la defensa de todos los venezolanos, sino como una parte parcializada a favor de este candidato que es Nicolás Maduro. Yo creo que eso representa un punto de quiebre, porque fíjese que no aparece el resto del alto mando militar, solamente estos dos oficiales que se presentan ante el Tribunal Supremo. Afortunadamente la segunda vez no fueron, pero sí hemos tenido un antecedente también. El mismo día de las elecciones, el general Padrino sale al país rodeado del alto mando militar a decir que, entre otras cosas, que ya sabía cuál era el resultado. Y lo otro es que eso no le corresponde al ministro de la Defensa. Eso no le corresponde a un oficial uniformado dirigirse en esos términos del país. Mira, no hay un antecedente en la era democrática venezolana donde un ministro de la Defensa se presentara el día de las elecciones vestido de campaña o con el traje ese que ahora llaman patriota para decirle al país que bueno, que él ya conocía ya conocía el resultado y que ahora cada quien aportarse bien. O sea, ¿qué es eso? O sea, está utilizando las armas de la República para amedrentar a los opositores y para que no reclamaran que se estaba cometiendo un fraude. Entonces, ¿autogolpe o golpe? No, bueno, aquí tendríamos que decir que realmente es un golpe manejado por figuras del régimen venezolano. En términos, digamos, quizás más sencillos, como tú lo planteas, pues sería un autogolpe, porque sin duda es eso. Es decir, aquí hay un golpe institucional contra aquellos millones de venezolanos que sencillamente votaron contra Nicolás Maduro. Entonces se está usando la fuerza institucional, es decir, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia, la Procuraduría General de la República, es decir, están utilizando todos los organismos del Estado para negarle a los venezolanos el derecho a reclamar que sencillamente se les respete lo que se decidió y en tal caso, si hubiese alguna duda, recordemos que ¿quién tiene en custodia el material electoral? ¿La Fuerza Armada Nacional? Si hay alguna duda de que hubiese existido un hackeo cibernético, como dice Nicolás Maduro, pero ahí está el material electoral. ¿Qué pasó con la Fuerza Armada? Es que ahora tampoco la Fuerza Armada va a responder por el material electoral, que es realmente la función esencial que tienen, el plan que tienen en el Plan República es ese, custodia de los centros electorales y custodia del material electoral. Sebastiana, tú planteas en las declaraciones que yo vi que en algún momento el régimen quería que la Fuerza Armada Nacional participara de ese fraude.
y que además el ejército no lo echaba a la calle. Es una pregunta que también la he visto por ahí, que se han hecho mucho. ¿Por qué Maduro no echa el ejército a las calles? ¿Es esto así? ¿Él les planteó así de frente o Padrino López que participara en el fraude y de allí la resistencia de los cuadros medios, los cuadros bajos, que sabemos que están viviendo las mismas penurias que el resto del pueblo venezolano? Mire, yo no sé si ese planteamiento fue así tan directo, ¿no? O sea, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que hay una parcialización por parte de, del rol que debe jugar la Fuerza Armada en este escenario. Ahora, yo creo que uno pudiera presumir varias cosas. ¿Por qué sacan a la Guardia a actuar conjuntamente con la Policía Nacional? Bueno, porque no hay suficiente tropa en este componente. Entonces están utilizando a la Policía Nacional, que se supone que es el primer avance que debe haber en el momento en el que debe existir, en el que es necesario un control, digamos, del orden público. Esto que están haciendo es un acto de terrorismo, es decir, aquí hay terrorismo de Estado. Están militarizando las ciudades, llegan a las urbanizaciones, cierran las urbanizaciones, hacen allanamientos sin ningún tipo de orden, están deteniendo a la gente, les quitan los teléfonos, les revisan los archivos sin ninguna orden judicial, los amenazan, encima de eso los extorsionan con la amenaza de que cualquier mensaje en el teléfono es un motivo para detenerlos. Pero además hay un hecho evidentísimo. Antes de las elecciones, el ministro penitenciario, em, Julio García Serpa, que recién lo había nombrado Nicolás Maduro y que además es uno de los hombres incondicionales de Diosdado Cabello, pues empezó a liberar presos con una excusa, aplicando también aquella operación Cayapa. ¿Cuál era la intención de vaciar las cárceles? La misma intención que han usado en Caracas para vaciar algunos hospitales. Es decir, el régimen siempre se planteó un escenario violento porque sabían que no tenían manera de ganar las elecciones. Entonces, han estado utilizando a la fuerza pública y han utilizado a los militares, específicamente a la Guardia Nacional, para que aplique terrorismo contra la población civil desarmada. Nicolás Maduro dijo, recién ocurren las elecciones, dice que habían 1.200 personas detenidas y que iban por otras 1.000. Bueno, entre esas 1.200 no solamente hay dirigentes políticos, hay gente común, hay gente que funcionó como testigos de mesa, personas que actuaron en acciones, digamos, de protesta en reclamo eh, para que se contaran los votos frente a la población civil, exigiendo que se hiciera la auditoría, o personas reclamando este fraude cometido por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, están utilizando a la Fuerza Armada para perseguir a la población civil. Y está ocurriendo, Yasmín, un hecho, a mi juicio, eh, digamos que se ha convertido en una política de Estado. O sea, que fue orden como política de Estado. ¿Cuál es eso? Que toda la estructura del Ejecutivo Nacional y de la Fuerza Armada está señalando como delincuentes a los integrantes de los comanditos, que es la estructura política que, digamos, creó María Corina Machado para la organización y la defensa del voto. Nosotros vemos al comandante estratégico operacional detener a unos traficantes de armas y decir que esos eran comanditos del terror. Y detienen a unos traficantes de droga y dicen que son parte de los comanditos del terror. Están deteniendo a gente que por razones, no sé, violentas, que por razones desconocidas, muchos de ellos gente mandada por el mismo régimen a crear actos de sabotaje. Y sencillamente dice que son comanditos. Esto es muy peligroso porque María Corina Machado habló de que
habían logrado organizar a más o menos 600.000 personas en estos comanditos. Entonces, que el régimen venezolano lo que está generando es una ola de terror entre civiles, desarmados además. Y esta situación está involucrando y comprometiendo a la Fuerza Armada. Yo creo que por eso el llamado tiene que ser a que organismos internacionales tomen en consideración que lo que se está cometiendo en Venezuela es un atentado contra la población civil desarmada. Sebastiana, dentro de esos detenidos, ¿hay militares detenidos? ¿Cuál es el sentimiento, el ánimo dentro de los cuarteles? No, a ver, militares detenidos, no. Lo que, digamos, los militares que están presos por razones políticas, ya sabemos que existen desde hace años gran cantidad de militares que han sido detenidos por razones políticas, son estos presos políticos militares. Ahora, qué sí es lo que hay ahí profundo miedo? Mucho miedo en la Fuerza Armada, hay mucho temor a que, así como, imagínense, si esta estructura de la Guardia Nacional está actuando conjuntamente con hordas de civiles que la gente llama colectivos, pero que realmente son hordas armadas, ¿qué puede esperar el militar también común? Pues sencillamente que en cualquier momento, con el cuento de que si usted duda, es traidor por eso, que hasta la duda es traición, pues obviamente que hay dentro de la Fuerza Armada mucho temor, temor a ser también criminalizados, como está ocurriendo con la población civil. Ahora, eso no significa, Yasmín, que la situación en la Fuerza Armada esté controlada. El hecho de que Nicolás Maduro haya esperado más de un mes para poder ascender a los mayores generales y a los almirantes y, digamos, tomar con pinzas algunos de esos nombramientos, indica que hay demasiado temor con relación a la Fuerza Armada. Y el hecho de que el fiscal nombrado por la constituyente, Tarek William Saab, le abra una averiguación a María Corina Machado y a Edmundo González por haber enviado un comunicado, un mensaje a la Fuerza Armada, pues indica que ahí está el temor real de Nicolás Maduro y de toda la estructura de poder, porque ya sabemos que el fiscal no responde a la justicia, sino que responde directamente a Nicolás Maduro. Entonces, hay mucho temor en lo que pueda ocurrir en la Fuerza Armada, pero también es cierto que hay eh, mucho compromiso de alto oficial con actos de corrupción, narcotráfico y una cantidad de delitos que los obligan a tener que estar prensados con el comandante estratégico operacional y con el ministro de la Defensa. Pero María Corina y Edmundo siguen insistiendo en ese llamado, insistiendo en que las Fuerzas Armadas se coloquen del lado del pueblo. ¿Qué creen que puede pasar con ese temor a pesar de ese yugo que le tiene la cúpula que ya conocemos? A ver, es que es lógico, porque quien tiene las armas en el país, o legalmente hablando, quien tiene las armas debería ser la Fuerza Armada. Entonces, cualquier acto en la Fuerza Armada puede cambiar este escenario que tiene en estos momentos Nicolás Maduro con el abuso de poder, el control en el Tribunal Supremo, en el CNE, en la Fiscalía, porque es que el problema es que Nicolás Maduro controla todos los poderes. Ahora, ninguno de esos poderes es legítimo ante la población. Tú le preguntas a cualquier persona en el país si tiene algún tipo de respeto o cree o de credibilidad en algunas de estas instituciones y no las tiene ninguno. O sea, hay una ilegitimidad con relación a estos organismos. ¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro? Pues sin duda está tratando de mantener la situación lo más calmada posible. Ahora, para nadie es un secreto que cualquier acto, incluso uno muy pequeño en la Fuerza Armada, puede sencillamente causar una rebelión.
Eso también es cierto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la institución castrense está amenazada, está también igual que el resto de la población civil, obstinada y está cansada. Yo creo que muchos de ellos lo que quieren es tener paz en el país y sobre todo pertenecer a una institución que vuelva a ser respetada como alguna vez fue la institución castrense. Así que me parece lógico el llamado que está haciendo María Corina y Edmundo González. Ellos no están pidiendo nada que no sea respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Eso es lo que están pidiendo. Ahora, ¿por qué eso le causa tanto temor al régimen venezolano? Bueno, porque obviamente el régimen venezolano o los altos jerarcas del régimen venezolano no están cumpliendo la Constitución. Al contrario, han ido violentando progresivamente las leyes, la Constitución, se han inventado miles de maniobras para no tener que cumplir con la ley. Y en este caso, la ley, ¿cuál es? Bueno, sencillamente que se demuestre, como ha dicho el CNE, si Nicolás Maduro ganó, porque la gran mayoría de los venezolanos estamos convencidos que no lo hizo y ahí están las actas. Hay que entrar, revisas las actas y tú te das cuenta que se mantuvo una tendencia, como además yo se lo he preguntado a mucho testigo de mesa y a mucho miembro de mesa, y en todos los sitios se mantuvo una tendencia altísima a favor de Edmundo González Urrutia y en contra de Nicolás Maduro. Bueno, Sebastiana, faltan 5 meses para que Edmundo González asuma el poder, eso es el 10 de enero, o Maduro. ¿Qué reflexión haces de aquí a allá? Obviamente no te estoy pidiendo que seas maga porque es imposible, porque las horas nos demuestran que siempre ocurre algo distinto, pero el objetivo de todo, hoy mismo estamos esperando el comunicado en Chile, que el presidente Lula está allá, y quiero que, ¿qué visión tienes tú en estos 5 meses que restan de la Fuerza Armada, de qué va a pasar, de que si tenemos la fuerza en la calle para que se mantenga la paciencia entre todos los venezolanos en el mundo? A ver, es que yo voy a insistir en algo que he dicho hace tiempo. El cambio en Venezuela se va a dar sea con la Fuerza Armada o no. Yo creo que la Fuerza Armada lo puede hacer más sencillo y lo puede hacer mucho más fácil si sencillamente hace cumplir la Constitución. Pero si la Fuerza Armada no lo hace, pues va a costar más y quizás costará más lágrimas también. Pero yo creo que aquí hay, y de verdad que quiero aprovechar para hacer una alerta, porque yo creo que hay una maniobra montada con el Consejo Nacional Electoral, con el gobierno de Nicolás Maduro, con el Tribunal Supremo, con el Ministerio Público, para, digamos, crear el escenario de que hay que repetir las elecciones con con un candidato a la medida de lo que quiere Nicolás Maduro, donde entre otras cosas van a plantear que no sea Nicolás Maduro el candidato del chavismo, sino que para que estemos tablas, pues ellos pretenden lanzar otro candidato y para eso, incluso yo lo denuncié en un programa que hice hace poco, para eso crearon el movimiento Futuro. Y el movimiento Futuro le han inyectado muchísimo dinero de los recursos del Estado para ir supuestamente rescatando los sectores de izquierda que no respaldan a Nicolás Maduro. Pero resulta que detrás de ese proyecto quien realmente está y quien lo montó y quien lo diseñó y en quien lo ha financiado es Nicolás Maduro. Y ahí hay una estrategia con sectores de la izquierda a nivel internacional para hacer ver que la revolución no se puede perder en Venezuela, que el problema es Maduro. O sea que es eliminado Maduro, sacado Maduro del escenario electoral, pues viene otro y que se puede rescatar la revolución. Mire, yo creo que ese es un escenario fraudulento, doble fraudulento, porque se le está haciendo creer a la comunidad internacional que hay una sana intención legal, pero realmente es una maniobra que además no se la están inventando ahorita, que la tienen planificada desde hace ratos. ¿Por qué?
porque esa camarilla que está en el poder no se quiere ir y no les importa utilizar a un parapeto, o a un títere o a una máscara que puede ser el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que es el que dirige el Movimiento Futuro, para que junto con aliados internacionales de la izquierda e incluso vecinos nuestros, se planteen que hay que ir a unas nuevas elecciones. Pues yo creo que eso está absolutamente negado por la gran mayoría de los venezolanos, que lo que están es reclamando que se les respete el voto del 28 de julio. Wow, sí, eso ha sonado mucho. Qué grave, ¿no, Sebastiana? Qué grave. Porque Padrino López no se le va a voltear a Maduro. No, fíjate, él no lo va a hacer. Y yo creo que detrás de esa jugada hasta ahora, ellos han venido como quemando cartuchos. Y uno de esos cartuchos que queman es precisamente Padrino López. ¿Por qué? Porque después de este escenario, Padrino López no va a seguir siendo ministro. O sea, ya lo queman y necesitan que sencillamente aparezca otro. Y esos otros que aparezcan también tienen que ser incondicionales, obviamente, de la revolución. Pero ya queman ese cartucho que representaba Padrino López. Por eso es que Padrino López se presenta al Tribunal Supremo con bastón de mando respaldando al candidato Nicolás Maduro. O sea, porque ya quemó todo ese cartucho y obviamente la revolución bolivariana tiene en escena no abandonar el poder, porque digamos que uno de los elementos claves para mantener la revolución bolivariana es Cuba. Los cubanos necesitan de la revolución bolivariana para sobrevivir y a su vez para mantener en Cuba esa dictadura que tiene más de 60 años, chica. Si no, desaparecen. Si cae Venezuela, Exacto. cae Cuba. Wow. Claro, caería el régimen cubano, porque depende del cordón umbilical que tienen con Venezuela. Por eso es que mandan hombres, por eso es que por cierto, eso es importante también de decir. Nuestra Fuerza Armada está siendo utilizada para que extranjeros salgan a la calle vestidos con el uniforme militar a ejercer funciones de represión contra la población civil. O sea, están ahorita en Venezuela, salieron de Cuba. Claro, ¿Cuántos hay claro, más o menos y cuántos aviones mandaron ahora en la elección? no sé, se han hablado de doce aviones que en un momento entraron y salieron, pero es que esto, como digo, no fue que agarró al régimen venezolano de sorpresa, no es que ellos creyeran que iban a ganar y entonces están tomando medidas apresuradas, no. El régimen siempre supo que iba a perder las elecciones y por eso se planteó todo este escenario de fraude, por eso es que el Plan República le dio la orden a los muchachos de los centros electorales para que no permitieran, por ejemplo, el ingreso de los testigos. No permitían, le dijeron al el Consejo Nacional Electoral, al técnico de ese organismo, para que no le diera el reporte, lo que se llama las actas electorales, que no se la dieran a la oposición. El problema es que al final pues la oposición ha logrado, por lo menos que se sepa, más del 80% de las actas y el régimen no ha querido mostrar ni una han querido mostrar. ¿Sabe por qué no pueden mostrar las actas? Porque perdieron en la gran mayoría de las mesas y perdieron en todos los estados del país. Sebastiana, muchísimas gracias. De verdad que tu Vale, testimonio Yasmin. es sumamente importante para este especial.